Bien, iniciamos entonces. La semana pasada vimos sobre la parte contextual, un poco sobre el inicio del Imperio Bizantino, cómo es esa transición del paleocristiano al cristianismo romano, y pues ya algunos elementos que tienen que ver con la lectura de imágenes de las que se va produciendo, porque por eso Roma crea una religión pues a partir del cristianismo judío, o sea, el cristianismo que venía de esta secta judía, y pues la usanza de ellos que tenían en la religión, o sea, una religión así como muy a su manera. Luego, la diferencia entre iconografía e iconología, que es algo que les va a servir bastante en esta materia y en otras más que van a tener ustedes más adelante, especialmente la historia 4. Ahí van a ver lecturas iconográficas, iconológicas de la obra. Acuérdense que cuando hablamos de iconografía es cuando clasificamos a partir de las imágenes, y la parte gráfica que se encuentra en la parte de ella, y la clasificamos en una cultura, en un tiempo también, en un contexto temporal o espacial. Y la iconología es cuando comenzamos ya a un nivel más profundo, a observar cada parte de esa imagen y a darle, hacer una lectura del significado. No es que nosotros le damos un significado, sino que leemos eso que en este caso los artesanos de aquel momento le dieron a las imágenes. Y así pues veíamos un arte figurativo, que tiene que ver pues con que las imágenes se vuelven una representación de la realidad, pero sin ser naturalistas, porque eso se considera que pues no va con las ideas cristianas. Luego las representaciones de la divinidad, el arte sacro, que es el que le da imagen a o más bien la parte gráfica o imagen pues a los conceptos que se tienen de ciertas figuras de las que se habla dentro del cristianismo, ciertas escenas también, pues de eso se trata. Luego el arte simbólico, en este caso pues muchos símbolos alrededor de las imágenes. En algunos casos la misma imagen es el símbolo, y en otro caso la imagen sirve para aportar símbolos alrededor de ella. Y lo último que veíamos eran pues estas tres imágenes, en el caso de María, como una representación o una continuación de la representación de la diosa madre de los pueblos antiguos, pero en el contexto del cristianismo. Entonces se mantiene la idea siempre de la divinidad que representa la maternidad y la fertilidad. Esa es la figura pues que va a sustituir María, adquiere pues esa connotación. Luego Jesús niño también va a tener diferentes facetas según sea lo que se quiera representar. Eso, un poco de eso vamos a ver hoy. Vamos a ver escultura y vamos a ver pintura también dentro del contexto bizantino. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Creo que no, licenciado. Gracias. Bien, entonces comenzamos con esto, escultura bizantina. Acá vamos a ver un poco de esa parte discurso iconológico y que acompaña las imágenes que vamos a ver. Veremos que la imagen no es solamente por ponerla, sino que tiene un significado. Que la hayan utilizado en esta época, que es esta etapa en la que Roma pues pasa de politeísmo al monoteísmo, una religión que le era extraña originalmente, pero que a lo largo de los 300, a este caso ya 400 años de historia, ya prácticamente han absorbido las ideas cristianas, y ahora se está convirtiendo en una religión más compleja. Entonces para esto vamos a encontrar que las temáticas principalmente van a ser las religiosas monoteístas, o sea, las referidas al cristianismo. Pero también vamos a encontrar una que otra referencia a la religión politeísta antigua de los romanos. Esta en la que Zeus y sus hermanos pues gobernaban el mundo, y los antecesores a ellos pues gobernaban el universo también. Todo eso lo vamos a seguir viendo, pero con una connotación en algunos casos más cercana al cristianismo, y en otras mezclándose. Esas mezclas se llaman sincretismo.
Cuando hablamos de sincretismo significa que dos culturas que pareciera que son diferentes se juntan en una sola. Y aquí les pongo un ejemplo práctico y algo que conocemos acá en nuestro país. La cruz, el Día de la Cruz, la festividad del Día de la Cruz en mayo, es tradición que se coloque una cruz hecha con un árbol que se llama giote. Tiene que ser con el árbol de giote. Pueden usar cualquier otra, pero la tradición es que se use el árbol de giote. Pues esa es una de las festividades que se utilizaron por los cristianos que vinieron acá, los españoles que venían imponiendo pues la religión, para sustituir una festividad que tenían los pueblos originarios en esta región, que era la del Chipetotec. Entonces lo que hicieron fue, a la fiesta que ya existía, el Chipetotec, le agregaron la fiesta de la cruz. Y para que las personas, los indígenas, aceptaran más fácilmente la idea de la cruz, entonces utilizaron el árbol que para ellos representaba el Chipetotec, que es el árbol de giote. ¿Y por qué? Porque el Chipetotec es nuestro señor desollado. En las festividades, en algunos casos, pues hay relatos en los que se hacían juegos, por ejemplo, o cuando se tenían prisioneros y se les quitaba la piel, se les arrancaba la piel para que luego la usara el sacerdote, como un tributo, como una manera de representar al Chipetotec, al nuestro señor desollado. Entonces, si ustedes han visto ese árbol, el árbol de giote, la corteza casi siempre es verde. En algún momento se pone oscura, se pone como seca, pero esa piel se cae. Y cuando se cae, deja otra vez la piel verde, o sea, la corteza verde. Entonces, por eso se consideraba el de la eterna juventud, el Chipetotec. Entonces, se utiliza ese árbol y la gente está haciéndole referencia al Chipetotec, según ellos, porque están viendo frente a ellos un trozo del árbol de giote, pero para los españoles, pues ahí lo que estaba era la cruz. Con el tiempo terminó aceptándose la cruz. Entonces, es una manera de hacer que las culturas acepten más fácilmente un cambio grande de sus creencias, en este caso, pues religiosas. Así que pues eso fue lo que sucedió en Roma, un sincretismo, una manera de mezclar la religión que querían imponer ahora, que era la cristiana, con la religión politeísta que tenían antes. Entonces, ahí pasamos de eso a este ejemplo. Es un relieve de Ariadna. Ariadna es una de los personajes que se mencionan en varias de las mitologías griegas. Y pues la figura se representa pues a la manera greco-romana. O sea, el rostro visto de frente. Esta ya es una variante ya un poco más tardía. No es el periodo clásico griego o el periodo imperial romano, por ejemplo, que es donde mejor se hacía la figura humana. Esto es un poco ya más tardío, pero pues se representa de esta manera. Y sobre la cabeza de ella, un par de figuras aladas que le están colocando una corona. ¿Cómo se llaman estas figuras aladas que están ahí poniéndole la corona? Tienen un nombre. Dígame. Son Eros y Anteros. ¿Perdón? Creo que son Eros y Anteros. Eros y Anteros. ¿Quiénes eran Eros y Anteros? Uno sé que es como Cupido, se le llama también, y el otro es el hermano, pero de ahí sí no sé de dónde más o menos provienen. Bien, pero está bien el dato. Tal vez el nombre no es ese, pero sí es lo que representan. Ahí estamos bien. ¿Quién me levantó la mano por ahí? ¿Sí? Bueno, Leslie dice el amor juvenil y el amor maduro, algo así. Estos Eros y Anteros, correcto. Pero fíjense que no son específicamente Eros y Anteros, pero sí son hijos de Venus y de Ares. Si recuerdan, o Afrodita y Ares, Marte y Venus, también otro nombre con el que lo conocemos. Los hijos de ellos se le llaman amores. Otro término en italiano es putis, es el otro nombre que se utiliza para estas figuras. Entonces, tanto Eros y Anteros son amores.
o putis, que es el otro nombre. Entonces, vamos a cada vez que vemos estas imágenes en el contexto romano, vamos a llamarles amores. Ese es el nombre que tienen. Son amores. Me dice, mire, pero son querubines. No, no son querubines ni son serafines. Al menos en este momento, los primeros 5 o 6 siglos de nuestra era no se llaman de esa forma. Son amores o son putis. Eso lo vamos a ver de nuevo más adelante, en periodo renacentista y en el barroco. Ahí vamos a ver un poco más sobre ellos. Bien, avanzo acá. Este es uno de los relieves, porque la escultura romana era muy buena, si recuerdan. El retrato era una de las cosas que mejor lograron resolver. Era una escultura monumental también, era orientada a la publicidad o a la vanagloria de los emperadores o de la élite romana. Y había mucho conmemorativo también que tenía que ver con las festividades o tenía que ver con las imágenes de la divinidad. Entonces este es el disco de Teodosio, esto es siglo IV, se fijan, 379 después de Cristo, 395, eso es siglo IV. Y pues en ella tenemos al emperador Teodosio en el centro y tenemos pues alegorías a los poderes alrededor de él. Tenemos dos amores en la parte de arriba, los niños con alas, y en la parte inferior tenemos a la diosa de la Ceres, que es la diosa de las cosechas, con amores también alrededor de ellos. O sea, en el caso, fíjense que pareciera que es así un poco como que sería informal, si lo podemos ver de esa forma, pero muchas veces las figuras de estos niños alados no tenían un significado así como que tan grande en las composiciones, sino que se utilizaron más bien como para adornar la escena. En algunos casos sí tiene, o sea, iconológicamente sí hay algo que decir de ellos ahí, pero en otros simplemente son alegorías que se colocan ahí. Bueno, tenemos ahí tenemos estos amores, como les decía, y son seres alados. Esto no tiene nada que ver con querubines, serafines o ángeles, nada que ver. Al centro del emperador y pues imágenes que representan el poder militar pues cercano a él. La diosa en la parte inferior. Ahora bien, aquí es donde ya comenzamos a ver un elemento del que seguramente ustedes pues han hablado, a veces se han confundido y se ha surgido más de alguna vez la pregunta, bueno, ¿y cuándo es que aparecen los ángeles? Y bueno, les pregunto de nuevo, a pesar que ya se los repito cada rato, pero ¿los ángeles tienen o no tienen alas? No tienen. No tienen alas. No, no tienen. Correcto, no tienen alas porque simplemente la Biblia no dice que tengan alas. Pero vuelan, sí, vuelan, pueden volar sin alas, eso no es ningún problema. Pero menciona que están en el cielo, sí, están en el cielo. Y el cielo es un concepto, por cierto, a ese punto es otra verdad. Contextualmente, en esta época, el cielo no tiene ninguna forma. O sea, no es la idea que tenemos actualmente del cielo. Tampoco hay una idea clara del infierno. O sea, no existe, pero sí se va a configurar en los siguientes siglos. Actualmente, para esta época, hablar del cielo y del infierno es como estarse refiriendo a los campos elíseos de los romanos, que es el lugar donde iban a descansar los héroes, los emperadores, y el reino de Hades, que es donde iban los que eran castigados, a ese lugar, al inframundo, pues bajo la tierra. Por eso que luego el infierno se coloca abajo, porque lo que se hace es, se representa en la misma posición en la que los griegos y los romanos pues representaban los lugares de castigo, que eran el inframundo. De hecho, también los campos elíseos no estaban arriba, estaban siempre en la zona subterránea. Pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. De momento, esto de los ángeles. Susana dice, las alas es la representación de que la iglesia les ha dado. Sí, no. Sí, si lo aceptamos a este punto, si digamos la iglesia se los dio, porque en este caso son los concilios, son los que le están dando forma a aquello en lo que se debe creer. Pero bien, resulta que antes del siglo IV, final del siglo IV, pues hubo o se ha encontrado
la representación más antigua de unas imágenes que no son amores, no son victorias, no son representaciones de Hermes, ni nada por el estilo, sino que efectivamente en este caso son representaciones de ángeles. Estas son las primeras, la primera representación de ángeles con alas. Acuérdense que la palabra ángel significa mensajero. Entonces, cuando la Biblia dice ángeles, está diciendo mensajeros, no está diciendo que tengan alas. Pero pues, porque es que tuvieron alas. ¿De dónde salió esta idea que los ángeles tienen alas? Y bueno, aquí es donde vemos esto que les decía, el sincretismo. O sea, esa manera como las culturas se mezclan de tal manera que en una representación, en este caso un mensajero, vamos a encontrar elementos del judaísmo como también de Grecia y de Roma y del el cristianismo también. Entonces, vemos acá. Pero antes, ¿qué seres menciona el texto bíblico que tienen alas? Bueno, aquí pregunta Katia, ¿y los querubines? Bueno, pues eso es parte de lo que vamos a ver en este momento. A ver, ¿quiénes menciona el texto bíblico que tienen alas? Aquí ya Katia dice querubines, ahí tenemos uno. ¿Qué más menciona? ¿No? Según yo sé, dice, bueno, querubines son un tipo de ángeles. Ángeles es un término genérico actualmente, que sí, se ocupa para designar una cantidad bastante grande de seres. Andrea dice los serafines, muy bien, tenemos querubines y tenemos serafines. Cuando les digo, miren, menciónenme un texto bíblico donde dice que los ángeles tienen alas, siempre me mencionan algunos pasajes en los que los seres que se describen son serafines o son querubines, y los serafines y querubines no son ángeles. O sea, genéricamente se le dice ángel, pero no son ángeles, ya vamos a ver por qué. Karen dice, menciona algunas de las bestias también, si no me equivoco. Sí, en algunos casos menciona algunas y menciona que tienen alas. La tradición a esas alas, la forma que les ha dado es como de murciélagos, no tienen que ver con estas que tienen plumas. Los grifos, no. Estos no son de esas culturas. Los grifos son mesopotámicos. En algún momento sí se menciona algunos seres, como por ejemplo las esfinges, pero no dice que tengan alas necesariamente. Rafael dice, una pregunta, ¿cómo es que los romanos conocían la esfericidad de la Tierra según la escultura de Atlas de Farnesio? Bueno, vaya, aquí hay algo. Ellos no sabían que la Tierra era redonda. En la concepción de todas las culturas antiguas, y aquí me refiero, las mesopotámicas, desde la época sumeria hasta la época persa, pasando por Babilonia y por todos los demás, incluyendo la judía, que también es una cultura que nace en contexto árabe, la griega y la romana, ellos creían que la tierra era plana, pero que la tierra estaba contenida dentro de una esfera. La parte de arriba de la esfera, como que pongan un guacal al revés, o partan un coco a la mitad, por ejemplo. La parte de arriba, si volteada hacia abajo, cóncava, esa es la bóveda celeste. Y la parte de abajo es convexa, o sea, es el complemento. Eso es el inframundo, que son las aguas interiores. En medio de esas dos estaba la tierra. Entonces, esas dos tapas, por así decirlo, esas dos partes se cerraban y formaban una esfera. Esa esfera para ellos era el universo. Entonces, cuando Atlas tiene una esfera sobre sus hombros, no es la Tierra, es el universo el que está cargando. Pero en las versiones que se han dado, ya a nivel de lectura, de poemas, de cuentos, de leyendas, entonces se dice que es la Tierra la que sostiene sobre sus hombros, pero ellos no sabían. Los griegos sí, hubo un par de filósofos griegos que hablaban acerca de la Tierra plana, pero no es un concepto que todavía se maneje como algo válido para esas culturas. Ellos creían que era plana. De hecho, el cristianismo hasta
ya cercano al siglo XVI, XVII, seguía pensando que la Tierra era plana, y por eso fue que metieron preso a Galileo Galilei, porque él decía que era redonda. Entonces, la idea de la Tierra plana, no. Cada vez que vean una esfera en el contexto medieval, por ejemplo, en la parte esta de Grecia, greco-romana o medieval, esa esfera no es la Tierra, es el universo. La parte de arriba es de la esfera, es la bóveda celeste, la parte de abajo es las aguas interiores o el inframundo, y en medio plano, ahí está la Tierra. Eso bueno, en la historia 1, quienes llevaron la materia conmigo, si recuerdan, pues lo vimos bastante sobre el heliocentrismo, el geocentrismo, y también un poco sobre eso de la cosmovisión de los pueblos antiguos. Bien, Saúl dice, esa esfera se llama orbe, correcto. Esa esfera se llama orbe, y así, en la Edad Media así de esa manera se nombra el orbe. Dicen, cuando dicen orbe están refiriendo a la bóveda celeste, el inframundo y la tierra plana en medio. Bien, entonces vamos con esto de los ángeles. Vean, ángeles es un término que ha cambiado a lo largo de los siglos a partir de estas representaciones del siglo IV. Previo a esto, todos los ángeles simplemente se han tomado, como lo decía el Antiguo Testamento, que eran seres hermosos, seres bellos. No dice que sean hombres o mujeres, solo dice que son bellos. El episodio este de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en el que llegan a avisarle a uno de los patriarcas porque abandone la ciudad porque Dios la va a destruir, y pues llegan estos los sodomitas a decirle al patriarca pues que les entregue a estos extranjeros, y les dicen, no, miren, llévense a mis hijas, pero a ellos no se los voy a entregar. Y le dicen, no, no queremos a tus hijas, queremos a esos extranjeros. Pues los querían para cuestiones sexuales, seguramente. Y esa es la historia en Sodoma y Gomorra, si ustedes ya habrán leído eso en el texto bíblico. El caso es que no dice que tengan nada. Entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, hay estudios que se hacen dentro de la Edad Media para justificar esta idea de que los ángeles tienen alas. Y a partir de ellas se establece algo que se llama jerarquía angélica. Y esto no es que se construye de una sola vez, sino que estas son las bases, y con el paso de los siglos se le va a ir dando forma hasta que llegan a los ángeles que conocemos nosotros actualmente, que el término es bien general, decimos ángeles y casi que designa cualquier cosa que tenga alas, aún siendo querubines, serafines. De hecho, los querubines y los serafines van a adquirir a lo largo de los siglos una transformación muy grande, van a cambiarse bastante la forma que tiene. Entonces, hay en el siglo IV o V, o sea, para esta época en la que aparece el sarcófago de Seribusel, de este príncipe en el que lo adornaron con estos ángeles que sostienen un crismón, resulta que este personaje llamado Pseudo Dionisio de Areopagita, él escribe un texto, un tratado que se llama de la o sobre la jerarquía celestial. Él describe en ese libro, en ese tratado, que hay 3 niveles, 3 círculos. Cada uno de esos círculos tiene una cantidad de personajes, de seres, y designa también la cercanía hacia Dios y hacia los seres humanos. Entonces, en el primer círculo, aquí tengo el primer círculo, aquí ubica a estos personajes: serafines, querubines y tronos. Estos los describe la Biblia y dice que tienen alas, efectivamente. Esto sí dice que tienen alas. La siguiente que establece es la de los dominios, virtudes y poderes. Y establece también los principados, los arcángeles y los ángeles. Vean dónde están los ángeles. Acá. Si acá en este círculo más alto, ubicando donde están viendo el puntero, está la presencia de Dios, entonces los ángeles son los que están más alejados de él. Pero nosotros, el ser humano, según lo establecen esas creencias, está aquí abajo. Entonces, ¿quién está más cerca de los seres humanos? ¿Los serafines o los ángeles?
Los ángeles, ¿verdad? Entonces, pero resulta que para que los ángeles sean aceptados más fácilmente por los seres humanos, entonces deben ser reconocibles por el ser humano. Entonces, por eso los ángeles parecían personas, con la única característica distintiva de los seres humanos, que se describen como excepcionalmente hermosos o hermosas, o sea, porque no dice si son hombres o mujeres. Eso lo dice acá. Entonces, no tenían alas, porque era la manera más fácil de entenderse con el ser humano, alguien que no asustara. Sin embargo, cuando el ser humano está, uno de los profetas o personas pues, que describen en la Biblia, están ante la presencia de estos seres, se asustan, porque resulta que no los entienden, no tienen una forma entendible por el ser humano. Entonces, eso es durante la Edad Media, durante esta época, que comienzan a utilizarse como un recurso en el discurso iconográfico, se colocan como lo que veíamos la vez pasada en las cúpulas, en las pechinas de la cúpula de Santa Sofía de Estambul. Tenían 6 alas y solo tenían un rostro, pero no tenían cuerpo. Entonces es porque esa es la forma que se les decía. Entonces, ahora bien, ¿de dónde es la idea que tienen alas? Vean, ángel significa mensajero, ya les decía, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, especialmente Grecia y Roma, habían seres que tenían alas, y que tuvieran alas significaba que podían volar, que esa es la misma explicación de los seres que aparecían en Egipto y en Mesopotamia. Si tienen alas es porque pueden volar. Esa es la explicación, no es así como que darle tanta vuelta. Entonces, para la diosa Atenea, por ejemplo, la representación de ella, como es la diosa de la sabiduría y de la guerra justa, entonces siempre en su mano derecha, acuérdense, la derecha es la más importante de ambas manos, ella sostiene una Nike o una victoria. Es el mismo, el nombre es el mismo. La Atenea con Nike significa que tiene una diosa de la victoria en la mano, y la diosa de la victoria tiene alas. Esa tiene alas. ¿Por qué? Porque vuela, porque puede remontar hacia las alturas, pues victoriosa. Esta es la imagen que se utiliza o se utilizó del siglo XIX en adelante en las plazas que se bautizaron como Libertad. Todos los monumentos en una plaza Libertad tienen una imagen que tiene alas. Esa imagen es una Nike, no es un ángel, es una Nike o una diosa de la victoria. Pero vamos a ver qué otros más. ¿Qué otros seres tenían alas? Bueno, está señalándolo. Es una Nike. Bien, estos dos que me mencionaban hace un momento, Eros y Anteros. De los dos, el más representado en la mitología es Eros, o Cupido, como también le decimos. Entonces, Cupido puede ser, o Eros, puede ser un joven, un adolescente. Acuérdense que cuando Anteros, que es el hermano que representa la pasión, nace, entonces Eros comienza a crecer, porque el símbolo es, según el relato mitológico, que el amor no crece hasta que aparece la pasión, que es lo que se representa Anteros. Entonces, en el momento crece Eros. Pero también tiene representaciones como esta, un niño con alas. En este caso se representa ese amor juvenil, infantil más bien, que vuela, que salta de un lugar a otro, porque no es un amor estable. Eso es lo que representa acá. Siempre las alas van a tener o van a representar en estas culturas que vuela. Entonces aquí tenemos otros seres que tienen alas. Eros, la Atenea, y tenemos a Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses, y este volaba para llegar más rápido con sus mensajes. Su sombrero o su casco, según la representación que tenga, tenía alas, y sus sandalias también tenían alas. Entonces, si tenía alas era porque pues, volaba. Entonces, esas imágenes son las que sirven de representación, de referencia en este sincretismo greco-romano, en la nueva religión que están construyendo el cristianismo católico, católico romano, ¿verdad? Entonces, cuando digo católico no me refiero al actual, me refiero al romano, al original, al que comenzó pues
las ideas de las representaciones. Entonces, esa es la referencia. El producto de eso es que ya para el siglo V, siglo VI, los mensajeros que se representan en el arte bizantino tienen alas. Esos ángeles que aparecen cerca de Jesús, cerca de María, o cerca de alguno de los patriarcas o de un emperador, pues van a tener alas. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tienen alas, le han agregado el símbolo de las alas. Entonces vemos, por ejemplo, esto en esta representación del emperador Justiniano. Este es de los primeros emperadores ya del periodo cristiano, y él aparece acá victorioso, ya, su caballo con las patas delanteras levantadas, y aparece acá junto a él una Nike. Este no es un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles no son femeninos, al menos en este momento. No digo que no lo sean a nivel espiritual, no sé, sino que en la representación de este momento no hay ángeles que los representen como hombres, como mujeres, perdón. Sí como hombres, pero no como mujeres. Cuando veamos una figura con alas que tiene un seno descubierto o los senos descubiertos, esa no es un ángel, es una Nike, es una diosa de la victoria. Y bueno, ahí tenemos también a la diosa Ceres, otra vez, la diosa de la abundancia. Aquí tiene pues los productos de la tierra, los tiene acá en su manto, y con su pierna sostiene, con su mano sostiene el pie de Justiniano. Esto es bien, bien simbólico, porque yo veo la imagen a nivel iconográfico, digo, esto es bizantino. A nivel iconológico, vean toda la información que está acá. O sea, el emperador tiene una diosa de la victoria a la par, significa que él es victorioso, él va a ganar todas las empresas que se proponga. Y una diosa le está sosteniendo los pies. Eso significa que a donde él vaya, la abundancia va a llegar. Es muy propagandístico. Eso es parte de la usanza que hacen de la imagen los emperadores. Los vean como victoriosos, como portadores de la abundancia o de las riquezas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Voy muy rápido? ¿Soy bien? Bien, gracias, que me levantó la mano. Ivette. Cuando mostró la imagen de Mercurio, el que tenía, también se le conoce como el nombre de, ¿cómo era? Se me fue, pero también creo que lo ponen así en en la cultura griega, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llama. No, se me olvida el nombre, pero no sabía que también se llamaba Mercurio. Hermes. Sí, él. Hermes, ajá. Es que Hermes, cuando se nombran en griego, cuando se nombran en latín, el nombre cambia. Es igual que, por ejemplo, Zeus y Júpiter, o Ares y Marte, Afrodita, Venus. Depende si lo nombramos en griego o en latín, eso depende del nombre. Pero bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, esta es esto se llama retablo, pero yo no voy a detenerme en lo de la idea del retablo porque lo vamos a ver más adelante. Pero este es un retablo. Normalmente eran como adornos que se colocaban sobre libros en algunos casos o sobre algunos camarines. O sea, tenían como puertas. Aquí está ya completo. Y en la imagen completa, aquí sí vemos el relieve central, que ya veíamos, con la Nike, la diosa de la abundancia. En la parte inferior, vean, estas son representaciones de procesiones que llevan abundantes regalos hacia donde está el emperador. Se dirigen de izquierda a derecha, se dirigen hacia el centro. Llevan marfil, llevan granos, otros elementos que no alcanzo a identificar acá. Hay unos leones que acompañan, unas bestias fieras que
acompañan pues a la procesión que va en esa dirección. Es una manera de mostrar el dominio del emperador pues por sobre la naturaleza y todo lo que ella produce. Aquí tenemos también a otro personaje que lleva una Nike sobre un libro. O sea, está exportadora de la victoria. Y en la parte superior, aquí tenemos a una imagen que representa a un Cristo barbilampiño. Esta es una imagen de Jesús. Lo sabemos pues que porque aparece acá el signo de la cruz y con la mano está haciendo un símbolo de bendecir. Es el de en este caso el dedo, el pulgar se junta con el anular y lo muestra hacia el frente. Esos símbolos, por cierto, son influencias orientales en muchos casos. O sea, los utilizan las culturas hindúes principalmente como una manera de representar a su divinidad. Entonces, en este caso es influencia. Y tenemos dos ángeles, en este caso, que sostienen pues ese como orbe o nimbo en el que está puesta la imagen de Jesús. Vean la diferencia. En este caso, la Nike se observa pues que es una mujer, tiene senos a la vista, uno de ellos desnudo, y en el caso de los ángeles no tienen. No se identifican así como muy masculinos, pero no tienen marcado el senos. Entonces, es una manera de diferenciarlos en este primer momento a los ángeles de las Nike. Y luego, pues, estos son símbolos de la luna, las estrellas y el sol al amanecer. Son símbolos que tienen que ver con la bóveda celeste. Bien, acá les va a quedar como los datos ya cuando lo vayan a estudiar el material. Ángeles, las Nike, las figuras alegóricas de la abundancia y los pueblos sometidos que van en procesión llevándoles tributos al emperador. Eso ya para que lo tengan ahí para estudiarlo. Cuando la imagen les aparece en el examen, pues yo espero que me hablen bastante de eso, no me pongan solamente es bizantina, es el emperador, tiene ángeles. No, tiene que ser una explicación mucho más rica en cuanto al lenguaje, a la que me hagan sobre esto. Les dice, eso significa que eso de no binario viene de esos siglos. El término no es, o sea, el término es más reciente, esto de no binario. No, el término que está en esta época se utiliza porque existen representaciones así, por ejemplo, Hermafrodita. Hermafrodita es un personaje en la mitología griega que no es ni hombre ni mujer y sin embargo tiene ambas representaciones, es Hermafrodita. En el caso de los ángeles, más bien lo que pareciera es que no se identifican ni como masculino ni como femenino, pero depende de la época, depende. En esta época son hombres jóvenes, en este primer momento. Más adelante, vemos Renacimiento barroco o Renacimiento, van a ser femeninas, o sea, la representación de los ángeles es más bien femenino. En el barroco va a ser femenino y va a ser masculino, dependiendo de la necesidad del pintor en el discurso iconológico que utilice. Pero pues sí, hay diferentes maneras. Lo que sí como les decía, no se menciona ni en el texto bíblico, ni lo hacen o no está presente en los discursos tampoco medievales, es si son hombres o si son mujeres. Simplemente los menciona como seres divinos, hijos de Dios. Pero pues, no aparece nada más sobre eso. Andrógino es el otro término, gracias Vanessa, que se menciona. Y luego dice, Rafael dice, según la Biblia, los ángeles adoptan la forma humana. Sí, tienen una forma humana, por eso les decía, es como más entendible, es más fácil que los entendamos sin que nos asustemos al ver esa imagen frente a nosotros. Sin embargo, hay algunos de los profetas que sí observaron a seres que no eran ángeles, eran seres que pertenecían a la primera de las jerarquías. Bien, vamos a ver acá.
En cuanto a las generalidades de la escultura, ya luego de ver este tránsito, porque vamos a comenzar a ver mucho más representaciones angelicales con alas, era pues pertinente las imágenes anteriores. Ya en este caso, características de las representaciones bizantinas escultóricas, pues primero que hay cierto amaneramiento. Eso significa que hay una exageración en el gesto. Eso significa amaneramiento cuando lo tratamos en el arte. Por ejemplo, cuando llegamos al manierismo, allá finales del Renacimiento, vamos a hablar de un amaneramiento de la forma. Eso significa que la forma se exagera. Eso significa amaneramiento, una exageración en los gestos o en los movimientos. Entonces, eso lo vemos acá en la escultura bizantina. Uniformidad y rigidez significa que todos se ven iguales en cuanto a la forma. Se lo voy a acercar por acá. Vean, todos se ven muy similares en tamaño, las poses son muy similares, los rostros se parecen bastante acá, y siempre se utiliza la jerarquía en cuanto al tamaño en algunos casos, especialmente cuando quieren mostrar a los pueblos sometidos, se dibujan o se pintan o se esculpen pequeños, como si fueran niños. También una falta de naturalidad en la figura junto con la gravedad, la cual suele consistir en esmaltes e imitaciones de piedras y sartas de perlas. Eso ya en el caso de cuando hay incrustaciones dentro de las piezas. Trazos geométricos, por ejemplo, y cuando hay árboles o plantas, pues no se ve natural, simplemente es la mera forma muy rígida para representar un árbol, por ejemplo. En este caso, la temática tiene que ver con Adán y Eva, por ejemplo, acá en el centro, y otros pasajes bíblicos hacia los laterales. En esta primera etapa del arte bizantino vamos a encontrar bastante arte vinculado a Grecia, a Roma. Básicamente eso es lo que va a evolucionar luego al estilo puramente bizantino, pero inicialmente es así. El helenístico, por ejemplo, es la última etapa del desarrollo de la escultura griega, cuando los romanos llegan y conquistan Grecia. Entonces, eso es lo que retoma luego Roma. Ya en el proceso, ya de esto de conversión pues, del arte romano en arte cristiano, entonces pues van a persistir algunas formas, pero la aplicación temática ya es otra. O sea, los temas ya se vuelven más religiosos. Vean, esta es una representación que tiene que ver con la representación de la teología y el poderío de la iglesia, básicamente. Eso, por ejemplo, la representación de María, como si estuviese en un trono, es lo que vemos acá. Ella sentada en un trono y con el niño Jesús en su regazo, sosteniendo. Lo está mostrando. Y vamos a ver algunas representaciones marianas para ver a cuál corresponde esta. Pero vean, sentada en un trono. En la parte de atrás de ella, esas formas que están ahí, en la parte que está... Quiero acercarlo acá. En eso, esas imágenes que parecen como flores son representaciones de estrellas. Eso es lo que vemos acá. Son representaciones de estrellas. Como decir, es como que ella tiene a sus espaldas el cielo. Y muchas de esas estrellas luego también se van a colocar en el manto. Eso es una representación o una influencia egipcia, porque la diosa Nut era la que representaba la bóveda celeste, es la que se va a tomar para la representación también de María. Luego a los lados, acá tenemos, estos son evangelistas seguramente, puesto que tienen un libro en las manos, y atrás de la cabeza de ella un nimbo. ¿Por qué es un nimbo? Porque dentro de la creencia cristiana de este momento, de esta religión cristiana acá, bizantina, María pues no muere, sino que ella sube al cielo, a hacer algo que se llama asunción, aunque todavía eso pues no es algo que para ese momento
ya se haya establecido como un dogma, sino que eso se va a construir siglos más adelante, pero ya se creía que ella no había muerto. ¿De qué se basaba? Pues en los evangelios apócrifos. Hay uno o dos evangelios apócrifos en los que se habla acerca de qué es lo que sucede con María después de que Jesús sube al cielo. Por cierto, dentro de la tradición cristiana católica, me parece que entre hoy y mañana, no estoy muy seguro, pero entre hoy y mañana se celebra la Virgen del Tránsito. Si hay alguien por ahí que vive en alguna ciudad, un pueblo, donde celebran a la Virgen del Tránsito, probablemente habrán fiestas entre hoy y mañana. ¿Y qué es la Virgen del Tránsito? Pues es una virgen que está dormida, porque según el Evangelio apócrifo, ella duerme y luego al despertar pues es llevada por ángeles hacia el cielo. Eso es lo que se llama la Asunción. Y a la Virgen del Tránsito le sigue la festividad de la Virgen de la Asunción, que es cuando sube al cielo. Entonces, eso se comienza a configurar ya desde ese momento. Y por eso atrás de ella lo que tenemos es un nimbo, no una aureola. Eso es un nimbo. Bien, vamos a avanzar. Quizás solo como a nivel técnico, si se fijan, hay una proyección de perspectiva en la base donde están posados los pies, pero esa perspectiva no tiene lógica, está volteada. La parte ancha está atrás y la angosta está adelante, cuando debería ser al revés. Es porque pues, los artesanos de ese momento sí observan los elementos en perspectiva, pero no saben representarlos todavía. Eso faltarán todavía unos 1000 años para que se maneje, o menos, que unos 800 años para que se maneje ya la perspectiva como tal. Bien, otra representación escultórica. Por cierto, el material tanto este que veíamos acá como este, es marfil. Son tablas de marfil. ¿Y dónde sacan el marfil? Pues de los colmillos de los elefantes. Y bueno, esto es muy pequeño, era grande. Pues no eran tan pequeños. Porque para esta época el material era muy abundante. Eran elefantes bastante grandes con colmillos bastante grandes. Todavía a finales del siglo XVIII, pues los cazadores hacían matanzas increíbles de elefantes para recuperar marfil. Y hay fotografías de la National Geographic en la que aparecen los cazadores sosteniendo colmillos. Y los colmillos son casi el doble el tamaño de las personas. O sea, eran muy grandes los que había. Entonces el material había suficiente en esta época de seguro para poder hacer tablillas de marfil. Por eso hay mucho arte en relieve realizado en marfil en esta época. Pero bien, eso del material. Ahora vamos con la figura. Bien, ¿quién me podría decir qué elementos logra observar en la imagen? Que me los nombre. Sí, bueno, aquí Katia había puesto cuando llegan donde Abraham en forma humana. Sí, correcto. Los ángeles llegan siempre en forma humana. Sí, dígame. Un nimbo crucífijo. Perdón, ¿me escucha bien? Un nimbo crucífico. Nimbo crucífico, correcto, aquí atrás. Nimbo crucífico, dice Celeste también. Dime, Saúl. También sale, si no me equivoco, el sol y las estrellas y el símbolo de Ixus. Correcto, el nombre está Ixus acá. Bueno, en este caso, esto sí efectivamente parece una estrella, pero en este contexto se entiende como un sol, porque del lado contrario hay una luna. Entonces se entiende que es el sol y la luna, acá. Pero está bien, está bien. La cruz, dice Francisco, correcto, hay una cruz atrás. Y es una cruz doble, fíjense, aquí atrás, si se fijan, hay otros brazos. Ya vamos a ver por eso, esas son las cruces bizantinas, que le llaman también cruces ortodoxas, pues de ese momento se realizan. Valencia dice la jerarquía por los tamaños. Sí, aunque, bueno, la altura es la que determina quién es el más importante, ¿verdad? La altura, pero tomando en cuenta que está crucificado el personaje. Pero sí, hay algo más ahí que tiene que ver con la importancia de los personajes. Primero, ¿quiénes están acompañando la escena a Jesús que está en el centro? María y el otro
no recuerdo el nombre, pero creo que el contexto sería de que fue cuando Jesús estaba crucificado y le dice María, mujer, he aquí tu hijo, y al otro, que no recuerdo su nombre, le dice, he aquí tu madre. Muy bien, correcto. Ese sería el contexto de la escena. Muy bien. Rafael dice María y José. No. José, para este momento, según el Evangelio apócrifo, ya había fallecido. Él fallece cuando Jesús es bastante joven, creo que casi saliendo de la adolescencia. Marcela dice las manos con el símbolo de oración. En el caso de ¿quién? ¿Quién tiene en forma de oración? Bueno, aquí dice Juan dice Paola, perdón, me había leído. Paola dice Juan, también lo dice Saúl, y Efraín dice María y Juan, correcto. ¿Cuál María? María Cleofas, María la madre de Jesús, María de Magdalo, María la hermana de Lázaro. ¿Cuál de todas las Marías? Porque hay un montón de Marías. El personaje de la derecha dice, personaje de la derecha, acá. Ajá, este es Juan. María, madre de Jesús, dice Saúl, correcto. Así tenemos que decir, porque María hay un montón. Y por eso los hijos de María. ¿Cuál María? Eso no lo dice la Biblia, pero hay un montón de Marías que menciona. Él decía María, la esposa de Cleofas, María, la hermana de Lázaro, María de Magdalo, la otra María no recuerdo, pero como 4 o 5 que se mencionan en el texto. Pues bien, ahí está la escena junto con los personajes que me decían. Bueno, aquí dice Paola, dice este es el pasaje de la Biblia donde Jesús le dice a María, y tienes a tu hijo, y a Juan le dice, y tienes a tu madre. No recuerdo. Pues sí, esa es la escena que se representa. Vean, a nuestros ojos este es el lado izquierdo y este es el derecho, ¿verdad? Pero si nos ubicamos en la posición que tiene el crucificado, acá Jesús, resulta que a la derecha está María y a la izquierda está Juan. ¿Por qué? Porque a la diestra, a la derecha, siempre está el personaje más importante y a la izquierda no. Eso es un estudio, ahí cuando comenzamos ya a aplicar el estudio iconológico. Estamos diciendo qué es lo que encontramos acá. Aparte, en griego, acá arriba dice María y aquí dice Juan, acá. O sea, el texto dice quiénes eran los personajes que estaban ahí. María tiene las manos con el gesto de enjugarse las lágrimas, o sea, tiene un manto y con el manto se limpia las lágrimas de sus ojos. En el caso de Juan, las manos en esta posición no son de oración, son de dolor. Las manos, cuando las manos aparecen como si están rechazando algo, como empujando algo hacia afuera, es una representación de dolor. Cuando las manos están apuntando hacia adentro, hacia el cuerpo o hacia arriba, entonces es oración. Pero si no, se apuntan hacia afuera, es una representación de rechazo. El rechazo al dolor sería en este caso. Bueno, les decía luego, este es un sol, esta es la luna y es una representación del tiempo. ¿Quién está en medio? Cristo o Jesús en la posición de la cruz. Entonces está diciendo acá que es eterno, que está entre el día y la noche. Trasciende, eso es lo que significa acá. En esta representación es una cruz, o sea, es una tabla en vertical y una en horizontal. La vertical es para sostener el cuerpo y la horizontal para sostener los brazos. Ese es el modelo de cruz más común, y en este caso es una cruz latina, porque el pie de la cruz es más largo. ¿Qué otros elementos se encuentran por acá? Para así rapidito. Bueno, efectivamente, el rostro girado hacia donde está María es el que nos hace relación acerca de lo que ustedes me comentaban ahí, de cuando dice, ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo. Ahora, no sé si se alcanza a ver la forma de las manos, vean la posición de las manos. No la voy a hacer yo aquí en la grabación porque por cuestiones como esas están llevando de presa a la gente, pero hagan ustedes este gesto con la mano sin que aparezca en cámara. El juntar los dedos medio y anular, separando el índice y el meñique con el dedo pulgar extendido, este es un símbolo, y es un símbolo bastante antiguo, que en este contexto significa amor. En el contexto del lenguaje de señas, licenciada, si me ayuda, ¿qué significa?
Es como las personas, ¿cómo le llaman a estos? Extraterrestres. Algo así. Este símbolo. Sí, sí, así lo toman ellos. Bueno, Ajá. pero cuando quieren decir te quiero. Está uno que está en ASL, que sería este. Ajá. Miren en la mano. Sí, Así. ahorita estoy viendo. O si no, sería en Lesha, que sería amor, así. Ajá. Pero en Estados Unidos, ASL, así. Es ese, correcto. Ajá, Ese es el símbolo que buscaba. No, en el otro que usted decía, no, es diferente. Es este. Aquí veo en la cámara, estoy colocando la. ya. También. Esta es larga vida y prosperidad. Bueno. Gracias por enseñarme igual. Esto ya en Viaje a las Estrellas. Pero bien, el símbolo este que vemos acá, gracias, bueno. En este símbolo, con que la imagen representa en ambas manos, ese lo vamos a ver que es bien recurrente en el arte religioso y es un símbolo del amor. Eso es lo que significa esa mano acá. Lo vamos a encontrar en muchas imágenes, si no es que en todas, de manera sutil a veces, de manera muy obvia en otros casos, y también en el arte, ¿qué sería? Representaciones populares, también habrá muchas aplicaciones de esto por ahí. Entonces, por ahí las imágenes, aquí un poco sobre el texto, cómo se configuran pues las imágenes. A estas imágenes, a la primera que se realiza de estas se le llama icono. Y luego ese icono va a ser repetido por alguien más. Por ejemplo, el iconógrafo, que es la persona que hace las imágenes en este momento, en esta época, él hace esto a partir de, digamos, si es un sacerdote, pues él ha leído el texto y como una inspiración divina, él dice, esta es la escena que sucedió. Esta es la escena que sucedió. Y luego viene alguien más y dice, no, esa escena sí representa la crucifixión y el momento en el que él pues habla con María y habla con Juan. Entonces este otro copia esta y la vuelve una pintura. Y luego alguien más copia esa pintura porque le gustó o porque dicen hay que mandar una de esta a tal lugar, a tal ciudad, y mandan otra. Entonces comienzan a copiarlas. De esa manera es que nacen los iconos, estas imágenes que representan a la divinidad. Solo hay un dato más acá que se me escapaba mencionarles. Y bueno, la pregunta es, ¿cuántos clavos fueron los que se usaron para la crucifixión? ¿Cuántos clavos fueron? ¿Tres o eran más? Bueno, tres, hemos visto tres. Aquí dice 4, Marcela dice 3, Catherine dice 3, Paola 3, lo que me pregunta, Francisco 3, Celeste dice 3 en teoría y Efraín dice 3 en teoría. Pues cuéntenme los que aparecen acá. Pues eran 4. Uno en cada mano son 2. Y uno en cada pie son 4. Eran 4. Es que yo recordaba haber visto como cruzados los pies, pero tal vez solamente fue mi mente. No, para nada, fíjese, usted tiene razón. Pero aquí es donde comenzamos a ver la parte de la iconografía. O sea, la primera etapa en ese del estudio de la imagen, cuando contextualizamos la imagen y decimos, esta corresponde a tal periodo. Fíjense que en las primeras representaciones, los primeros, digamos, 800 años, bueno, no, son 800, ¿no? Del siglo V en adelante, digamos, entre el siglo V y el siglo IX, al siglo X quizás, las representaciones mayormente son de 4, o sea, mientras más atrás en el tiempo, mientras más nos acercamos a Roma, a Grecia, la representación es de 4 clavos, pero mientras más nos acercamos al románico o al periodo del año 900, por ejemplo, las representaciones van a ser de 3. Y como dice usted, dice la compañera, yo recuerdo que tenía las piernas como cruzadas. Sí, las piernas cruzadas aparecen como una manera de representar a Cristo entre el románico y el gótico, o sea, en la siguiente etapa del periodo de arte. ¿Y por qué? Porque resulta que esto tiene que ver con qué creían las culturas en su momento. Y todo tiene un símbolo. La numerología
en términos bíblicos, pues es bastante presente en el arte también. Digo numerología porque así se llama, aunque parezca que no es como algo esotérico, pero el 3, el 4, el 9, el 12 son números que se repiten en la Biblia bastantes veces. El 4, por ejemplo, es un número que se asocia a la penitencia, y no solamente el 4 como unidad, sino también como decena, o sea, el 40. 4, por ejemplo, el tetramorfo tiene 4 formas, o sea, tiene 4 rostros. Son 4 evangelistas. ¿Qué más tiene 4? Y bueno, los 4 clavos que observamos ahí. En la decena, 40. 40 días pasó Jesús en el desierto. 40 años pasó el pueblo de Israel perdido en el desierto. Entonces, 40 días son de penitencia. Entonces, el 4 tiene muchos símbolos. Igual el 3. El 3 va a ser luego la Trinidad Santa. Y cuando en el discurso filosófico, teológico de la religión se hable de la Trinidad Santa, entonces las imágenes de Cristo van a tener 3 clavos, porque es un símbolo. No significa que lo crucificaron con 3 o con 4. Realmente nadie sabe. Si los romanos ni siquiera crucificaban gente para esa época. Entonces, son símbolos que se fueron adquiriendo con el tiempo. Dice el Ángel 7 y 33. El 7 también es un símbolo. El 33, bueno, 33 años tenía Jesús. Creo que se repite en otras ocasiones también el 33, pero no recuerdo qué tantas o a qué más se refiera. Pero sí, son números que aparecen dentro de la numerología. Ahora bien, vamos así rapidito a esto porque lo vamos a ver más adelante. En las primeras representaciones, en las más antiguas, el 4 se refiere a los elementos de la creación, y en la creación, basándose en los filósofos griegos, porque aunque no les parezca, aunque no lo crean, la religión inicialmente se basa en la filosofía griega y en los pensadores romanos también. Entonces resulta que para los filósofos griegos las cosas fueron hechas de 4 elementos principales. ¿Cuáles son los 4 elementos con los que los griegos creían que estaban hechas las cosas? A ver, yo sé que lo saben. Dígame. Será tierra, fuego, agua y aire. Correcto. Esos son los 4 elementos con los que están hechas las cosas. Entonces, la creación constaba de esos 4 elementos. Entonces, parte de esa ideología pasa acá con 4 clavos. ¿Por qué? Porque los 4 clavos se refieren al origen, se refieren a la vida, se refieren a la construcción del mundo, que es de lo que se habla acá también con este momento de Cristo. O sea, las cosas se están haciendo nuevas. Él muere, pero al mismo tiempo resucita. Entonces, por eso tiene 4 clavos. Más adelante vamos a ver otras pinturas en otros periodos que tienen 3 y ya casi no aparecen. Es raro que aparezca una imagen que tenga 4. Luego en el Renacimiento vamos a ver alguna que tenga 4. Luego en el Barroco van a tener 3 o van a tener 4 según la necesidad que sería creativa o ideológica que pueda tener el artista que está haciendo la obra. Actualmente se toma más el que tiene 3. Se considera como más estética la forma, y pues ustedes ven las imágenes y todos tienen 3 clavos. Un pieza sobre el otro y ahí solamente hay un clavo. Pero pues eso ha sido una construcción a lo largo de varios siglos. No es que siempre fue así. Bien, ahí Grecia decía agua y fuego también. Faltaba ahí tierra y aire, unos 4 elementos. Bueno, esa es la imagen que les mostraba. Esa es la que vamos a ver con lo de la mano. La vamos a ver repetida en casi todas las figuras religiosas. Este es un símbolo que representa amor. Bien, ahí tenemos el sol y la luna, los clavos, y bueno, otra representación de la crucifixión. Aquí hay más elementos alrededor. Este es un retablo también. Esto se cierra. Fíjense que esta parte de acá en medio, donde estoy moviendo el cursor, acá, el puntero, esa es una bisagra. Entonces esta es una puerta que se cierra, se puede cerrar, y cuando se abre se ve de esta forma. Estos son pequeños retablos
que se colocaban en los altares, en algunos casos en los iconostasios también, que eran los espacios en las iglesias para colocar las imágenes. Pero bien, aquí vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos al centro siempre la imagen de Jesús. Vean las manos, en la posición de las manos, ese es el símbolo del amor. Tiene 4 clavos porque los pies están separados. Y acá aparecen a la derecha está María, que es la primera que aparece acá, y ahí está el nombre. Es la que está más cerca de él, está a la derecha de Jesús. A nosotros nos parece que está a la izquierda, pero es a la derecha de Jesús. Esta es su diestra. Y él está observando también hacia ella. Hay 2 mujeres más. Es probablemente, porque no aparece el nombre, es María de Magdalo y María Cleofas, que son las otras que están muy cercanas a él. Y hacia el otro extremo acá tenemos a Juan, aquí lo dice, Juan, y tenemos 2 apóstoles más, probablemente es Pedro y algún otro de los que están como más cerca de él. Hay otros también colocados acá. Estos, pues no alcanzo a ver bien ahí el nombre, pero esos son eclesiásticos, o sea, son obispos acá, que se representaron observando la escena. Este es el emperador y la emperatriz, están observando la escena. Esta es una cruz bizantina, miren. Ven que tiene doble brazo acá, ya van a ver luego por qué significa este otro pequeño. Acá arriba tenemos otros apóstoles. Noten en la jerarquía que los seres más importantes también, o los personajes más importantes están arriba. Arriba están los apóstoles. Acá y abajo están los eclesiásticos, obispos probablemente, y los emperadores, el emperador y la emperatriz. Luego hay 2 personajes más acá. Estos son, esos no los dicen los evangelios, los evangelios canónicos. No aparecen ahí, pero sí aparece en relatos de los evangelios apócrifos. Veamos que de estos el más representado en arte es este personaje de acá. Este se llama Longino, y ese es el que con una lanza le atraviesa el costado derecho a Jesús. Dicen que le querían saber si todavía estaba vivo, y dice no, ese ya está muerto, por eso no le quebraron las rodillas. Entonces le atraviesan el costado, dice, sale agua y sangre de él. Y el otro es un soldado que le está colocando una esponja con vinagre en la boca. Luego tenemos acá, en este caso no es el nimbo atrás, pero está también el doble brazo de la cruz, que bueno, básicamente es la representación de la tabla en la que se escribió en griego, en hebreo y en latín, Jesucristo, Rey de los Judíos. Y acá arriba dice Ixus, que significa Cristo. Nos está diciendo quién es él. ¿Qué más sobre esto? Bueno, aparecen 4 representaciones de ángeles acá. Estos ángeles tienen alas. Si tiene alas, ¿qué significa? Pues que esta es una imagen que fue hecha después del siglo V. ¿Por qué? Porque antes del siglo V los ángeles no tienen alas. Bien, ¿alguna pregunta? No, vean que hay bastante que hablar acerca de estas imágenes. Cuando les salen el examen y me dicen ¿a qué cultura pertenece? Bizantina. ¿Cuál es el contexto de la cultura? Entonces ustedes me hablan de los aspectos sociales, económicos, políticos. ¿Cuáles son las características de la imagen? Entonces ahí es donde tienen que explicarme. No decirme, es un Cristo crucificado. Y eso es todo. Entonces, si vale 2 puntos esa respuesta, pues no llegaron ni a 0.5 con decirme que solo es un Cristo crucificado. Tienen que escribir más, hay que explicar más. Y yo les explico pues, algunas de las cosas. Ustedes observándolas podrían enriquecerlo todavía mucho más. ¿Cuál es el significado de la doble cruz? Dice Fátima. Bueno, lo que sucede es que en la representación esta de la cruz patriarcal o la cruz ortodoxa, la cruz bizantina, que son los nombres que se le dan a esta, este elemento de acá arriba representa la tabla, que es lo que les decía acá, es la tabla donde se escribió INRI. El INRI es en latín, Iesus Nazareus Rei Judaige. Pero pues se dice, según el texto bíblico, que se escribió en latín, en hebreo y en griego. Jesucristo, Rey de los Judíos, es lo que decía ahí. Eso es lo que representa esta imagen
Ya ¿qué se llaman? Los análisis que hacen las personas pues que nos hablan acerca de elementos un tanto más gnósticos dentro de las imágenes, ellos dicen no, ahí hay un símbolo, ese INRI que aparece ahí es el Ignis Natura Renovatum Integra, que significa que el fuego renueva la naturaleza completa, y se refiere al hecho que cuando Jesús muere, todo se hace nuevo, todo se renueva con la resurrección. A eso es a lo que se refiere siempre ese símbolo que aparece por ahí. Bien, preguntas, dudas o comentarios. Dígame. Sí, fíjese que, no sé si usted sabrá esta historia, pero yo me acuerdo que mi papá me hablaba sobre el soldado el Longino, que cuando pues con la lanza perfora el costado de Jesús y le cae el agua en la cara, supuestamente creo que huye, no sé si se vuelve loco y queda ciego. Pues no recuerdo muy bien, fíjense, sobre eso. Hay varias películas acerca de él, de Longino. Pero no recuerdo exactamente qué es lo que pasa con él. Pero probablemente sí hay historias alrededor de él, así que pasan por tradición oral. Como dice usted, me contaron, y así pues seguramente pasa sobre él. Pero no recuerdo mucho sobre él, al menos en lo que yo he leído. Pero gracias por el dato. Saúl dice: el soldado que le pasa una esponja con vinagre, había escuchado que era para que Jesús soportara los clavos. Sí, aunque en el texto dice que él agua creo que pide y le dan vinagre en la esponja. Luego Andrea dice: esa escena es cuando le dan de beber vinagre. Sí, eso es lo que están representando ahí. También cuando le perforan el costado con la lanza. Dice: ¿qué es lo que sostiene la emperatriz? Ajá. Eso es un orbe. Un orbe. Acuérdense que era un orbe. Es la representación del universo y tiene una cruz sobre él. Eso significa que el universo está consagrado o le pertenece al cristianismo. Eso es lo que significa. Por eso lo tiene acá. A veces es el emperador que lo tiene. En otras ocasiones es Cristo que lo tiene también en la mano izquierda. El orbe. A veces cuando se ven las imágenes dicen, ya en la época medieval se sabía que la Tierra era redonda. No, es que esa esfera no es la Tierra, es el universo. La parte de arriba es la bóveda celeste, la parte de abajo es las aguas interiores y la Tierra plana está en medio, adentro de ella. Pero ese es el orbe, es lo que sostiene ella por ahí. Fátima dice: por casual me acordé de la cruz armenia. Yaca. Creo que tiene algo que ver también con eso. Katia dice: porque tenía sed, sí, con lo de la esponja. Lo dice: sed tengo. Bien, voy a avanzar acá porque pues debemos pasar a la pintura. ¿O hay alguna pregunta, algo que pues quedó duda o algo que quieran compartir? ¿No? ¿Todo bien? Todo claro, vale, espero que sí. Bien, vamos no nos va a alcanzar para ver completamente sobre la pintura, pero vamos a avanzar lo más que podamos por aquí. Bien, sobre la pintura, pues siglo VI es la época en la que ya podemos hablar de un estilo que se separa un poco de lo que los romanos lograban hacer. Acuérdense que la pintura romana es de la que más conocemos, más que de la griega, aunque se sabe que la griega tuvo un avance bastante grande, pero pues no sobrevivieron ejemplos de pintura griega, al menos significativos en últimas etapas. Pero a través de Roma sí sabemos pues, que tuvieron un avance bastante grande. Ahora, cuando hablamos de pintura bizantina, es cuando vemos que hay una aplicación de las técnicas romanas en la construcción de imágenes religiosas. Y va adquiriendo unas características ya menos naturalistas, más representativas, más como simbólicas, y entonces pues ya hablamos de pintura bizantina. El mosaico es como la técnica que más predilección tienen los
¿cómo se llaman estos? Los bizantinos para la representación en las iglesias, y pues hay una abundancia bastante grande de piedras de colores, de oro también, de cubiertas de oro en las decoraciones, porque pues intentan dar a estas imágenes de la divinidad pues características de lujo, que se vea pues que efectivamente pues es algo extraordinario, que se sale de lo que comúnmente ve la gente en su vida cotidiana. También pues ahí en cuanto al movimiento se pierde, por eso habla de pobreza en el movimiento artístico, se pierde bastante del naturalismo, pero se gana bastante simbolismo con las imágenes. Los mosaicos es, como les decía, pues la principal técnica que se utiliza para construir la pintura bizantina, y pues eso tiene que ver con Roma. Los mosaicos, ya sabemos, se trabajan con teselas. El ejemplo de las teselas son trozos de piedras de colores, de cerámica esmaltada también, pigmentada, con brillo, y también pues se coloca oro en algunos casos como remates. Ahí tenemos una pintura. Está hecha pues con teselas, pueden ver ahí pues son cuadritos muy bien ordenados los que nos hacen la representación en este caso de los panes y los peces. Es parte de la comida milagrosa. Luego también hay imitación de piedras preciosas también para hacer esto y para conseguir una variedad más grande de color. Ahí tenemos. Vean, al verlo de lejos, la imagen se observa como si fuese una mezcla de colores, como si hubiese un difuminado de colores, especialmente abajo del ojo, si se fijan, parece que está difuminada la imagen, pero cuando lo vemos a detalle de cerca, entonces observamos que pues no hay difuminación, sino que hay una colocación del color separados unos de otros para generar la idea del color, del difuminado. Entonces, verlo de cerca lo veríamos así, pero de lejos lo que observaríamos en algunos casos es como si las pinturas se difuminan. Ahí tenemos un ejemplo. Esa es una representación de la emperatriz Teodora, y bueno, como normas, las figuras se alargan, es decir, que se estiran, se estilizan. Los trazos en la ropa se vuelven como muy geométricos, los rostros se vuelven también un tanto hieráticos, un poco como serios, viendo hacia el frente o ligeramente hacia un costado. A veces están observando hacia donde está la imagen principal, la imagen que representa la divinidad principalmente. Normalmente pareciera que llevan una procesión o van a una procesión en la que se dirigen hacia un lado. Aquí podemos ver cómo la emperatriz está sosteniendo un copón que lo está como ofreciendo hacia uno de los costados, porque probablemente hacia ese extremo esté la representación de Jesús o de María. Vean que la riqueza de los adornos, de los ornamentos que serán colocados, pues nos dice que pues, son líderes, son élite por todos los lujos que tienen alrededor. Atrás de la cabeza de ella hay un círculo solar. ¿Cómo se le llamaría a este círculo? Aureola. Casi. ¿Cuál sería el nombre? ¿Quién me confirma? Bien, Celeste dice aureola, correcto. Es una aureola. ¿Por qué? Porque la emperatriz sí murió. Entonces el término para ella sería aureola, aunque la forma parezca nimbo. Y ya les digo, en libros ustedes van a encontrar aureola o van a encontrar el uso de nimbo de manera indiscriminada. Pero pues nosotros de manera técnica sabemos cuándo es un nimbo y cuándo es una aureola. Bien, a ver qué más.
Otras características, la tuna vestimenta con que aparecen, normalmente tiene pliegues rectos, paralelos, casi verticales, ahí lo vemos. ¿Ven? Esas líneas representan pliegues. El manto o capa representa un poco de movimiento y se recoge sobre el brazo izquierdo de la figura. Ahí tenemos el brazo izquierdo donde está recogida el manto, en el caso de la emperatriz. También se ven siempre majestuosos, tranquilos y honestos, una mirada de frente, dice, o un poco hacia la derecha o izquierda del espectador. Los ojos son grandes y abiertos, los pies pequeños, estrechos o terminados en punta. Esta es parte de las características. Ya vamos a ver alguna imagen por ahí. Sobre el trabajo de los artesanos acá, pues ellos tenían una imposibilidad y era que no se debería de representar la divinidad en su inmensa belleza. Eso no se podía hacer. Entonces tratan de hacer unas composiciones con menos detalle, que fueran un poco también más sencillas, más representativas, más que naturalistas, porque de esa manera a nivel de discurso filosófico no se estaba transgrediendo la prohibición de hacer imágenes, porque no eran imágenes exactas, sino que solo eran representaciones sencillas que nos daban la idea de la apariencia corporal, pero que no nos daban detalle de la forma. Bien, esa es parte de la imagen que veíamos ahí también, de la anterior. Eso está frente de una de la otra. Este es el emperador Justiniano y su corte. Tenemos la guardia del emperador acá. Ahí tenemos un crismón en el escudo. Nos dice entonces que el ejército puede estar al servicio de Cristo. Esos son funcionarios, un general, otro personaje también de la élite, un arzobispo acá, y cargos eclesiásticos. O sea, hay sacerdotes y hay también parte de la élite política a la par del emperador. Acá vean lo de las características que decían: los pies pequeños terminados en punta y los cuerpos pues un poco alargados, y la ropa resuelta de manera geométrica, las líneas. Una patena, una cruz que lleva el arzobispo y los sacerdotes que llevan un misal y un incensario. Eso es un mosaico en las paredes de la iglesia, es decir, es una pintura grande en las paredes. Ese es otro mosaico. Este es un lugar que se llama San Vital, en la ciudad de Ravenna. Es la iglesia de San Vital en Ravenna. Y aquí tenemos una representación de un Cristo barbilampiño, si se fijan, no es un Cristo con barba y bigote, sino que esta es una representación como de Apolo, de él. Y acá tenemos a diestra y a siniestra de él dos ángeles. Vean que los ángeles se ven más masculinos. Esa es las primeras representaciones en las que se ven más masculinos los ángeles. No hay ángeles femeninos en esta primera etapa. No lo vamos a encontrar. Y luego tenemos un sacerdote, un obispo acá, y otro de este lado. Este probablemente es el emperador. ¿Y qué están haciendo? Le están otorgando, en el caso del emperador, Cristo le está entregando una diadema acá, que es un símbolo de poder. O sea, le está otorgando Cristo el poder al emperador. Y por el otro lado, un obispo está entregándole una iglesia, una capilla a Cristo. Esto se hacía como una manera de representar la dedicatoria que hacían de un edificio. Por ejemplo, esta podría ser una representación de la misma iglesia de San Vital, que está siendo dedicada a Cristo. Y él la recibe a un ángel que luego se la va a dar a Cristo. Por este lado, Cristo otorga al emperador pues poder, le entrega una diadema. Probablemente pues ellos otorgaron o dedicaron dinero para la construcción de la iglesia, y para ellos pues representa que Cristo les está dando poder frente a la feligresía
Cristo le está dando poder al emperador. Entonces eso de alguna manera para ellos pues, es algo muy importante. Cristo está sentado encima de ¿qué? Acá. ¿Cómo se llama esto? Un orbe. Correcto, es un orbe. Y si es un orbe, entonces estamos hablando del universo. La parte de arriba, si la abriéramos, sería la bóveda celeste, o sea, el cielo. La parte de abajo, la bóveda inferior, inframundo o las aguas interiores. Y en medio, la tierra plana. Acuérdense, así se describe esto. ¿Dónde están? Pues están en el jardín del Edén. Y en la parte inferior aparecen acá los 4 ríos que se mencionan en el Génesis. A mí se me han escapado los nombres en este momento. Creo que aparece el Tigris y Éufrates, y no me acuerdo cuáles son los otros 2. O no recuerdo si esos son, pero esos son los 4. Sí, estoy seguro que son los 4 ríos que menciona el Génesis. Porque está representándose toda la escena en ese lugar, en el jardín del Edén. Ahí está. Saúl dice, ¿qué es lo que está sosteniendo Jesús en la mano izquierda? Ese es un rollo de, como un, ¿cómo llaman esto? Es un Pergamino. Un pergamino, gracias, esa es la palabra, muchas gracias. Es un pergamino lo que tiene en las manos. En esta época no hay Biblia, o sea, no hay una Biblia, así un libro que ustedes puedan agarrar y decir, aquí están todos los libros de la Biblia. No, los libros estaban en pergaminos y de esa manera era que se compartían, se transcribían y se podían ver. Va a ser hasta la época de Renacimiento, cuando los libros comienzan a tener una única presentación, se convierten en un solo libro. Paola dice, Gijón creo que se llama uno de los ríos, creo también, sí, no me acuerdo cuál es el otro, pero sí son los 4 ríos que aparecen por ahí. El Éufrates, bueno, Éufrates supongo, dice Ariel. Bueno, ahí nos colocan los nombres, por favor. Vamos a avanzar. Este es una representación que es como la más común de Jesús para esta época, es la que sí tiene barba, tiene bigote, está viendo al frente, lleva es un Cristo nimbado, o sea, tiene un nimbo crucífero atrás de su cabeza, y con una de las manos está en actitud de bendecir. Es ese gesto que está realizando con las manos. Vean que es la mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano derecha es la que se bendice, la izquierda no. Si ven en alguna imagen que es la izquierda la que está levantando, probablemente la imagen está girada, pero no es que se hayan equivocado quienes lo pintaron. Y bueno, todas esas imágenes que hemos estado viendo son mosaicos. Ahí pueden ver la riqueza del trabajo con teselas para la resolución de la figura. Pareciera visto de lejos que se pinta sobre ella, como que fuera difuminado, pero no. Todo eso se logra a partir de diferentes colores de teselas. Bien, esa es parte de los convencionalismos también, el que esté de frente, que los ojos sean grandes, que la boca esté cerrada, sin decir palabras. Esa es parte de esa característica. Bueno, Paola menciona acá, dice Ónice, Gijón, Éufrates y Tigris, los nombres de los 4 ríos son los que aparecen aquí abajo. Acá. Muchas gracias por el dato. Y Tigris ni lo dicen ahí, bueno, eso no soy tan seguro, pero bien. No recuerdo, como les digo, quizá dependerá de la versión de la Biblia. Bien, otra pintura más, siempre el mismo discurso, tanto el emperador Juan II Comneno y la emperatriz Irene, acá, esos son ya del siglo VI, siglo VII, ellos, si se fijan, están alrededor de la Virgen, de María, y María sostiene al niño Jesús en su regazo. Ella está al centro, porque es el personaje más importante, tiene un nimbo, los demás tienen aureola. Se ven iguales, solo cambia el color, pero técnicamente esa es la manera de nombrarlo. Nimbo, aureolas. Luego, aquí aparecen textos en griego que hablan acerca de seguramente qué es lo que están haciendo ellos, qué es lo que están compartiendo, pero lo que se observa a nivel gráfico es que el emperador, por ejemplo, Juan II Comneno,
está dándole una bolsa. Es como que probablemente dedica dinero para el templo. Y el caso de la emperatriz Irene tiene un pergamino en las manos. Eso se entiende como un título, como si está otorgando el título a la Virgen. Y Jesús en el centro, con una mano bendice, que es la derecha, y con la izquierda sostiene un rollo, un pergamino también, que ese es un libro, es la idea del libro de la vida, o la Biblia, perdón. Luego en la representación mariana, vean, está viendo de frente, levemente sus ojos hacia la derecha, y sobre su manto azul, que representa la bóveda celeste, ahí tenemos estrellas, representaciones de estrellas. Ahí es donde vemos esa unión a nivel de imagen con ¿cómo se llama esto? La idea de la diosa Nut egipcia. Bueno, ¿un comentario? No. Bueno, otra imagen. Este es en Santa Sofía y tenemos a Constantino IX con Sol como oferentes. Es igual el mismo caso del anterior, que están ofreciendo algo, eso se le llama oferentes. Están ofreciendo, vean, dinero y títulos, y se lo están ofreciendo a Jesús. La posición de Jesús en este momento se le llama, acuérdense, pantocrator. Y con la mano derecha bendice, con la izquierda sostiene. En este caso sí es un libro. Está sentado en un trono. Y bueno, el resto de características pues ya las hemos visto. Un nimbo crucífero, con barba y bigote, la palabra, el nombre de Cristo atrás de él. Y bueno, en el caso de la emperatriz, pues sus trajes llenos de joyas. Eso significa pues que son de la realeza. Y se colocan ahí. ¿Por qué? Bueno, se les considera santos por todo lo que destinaron en cuanto a parte de su vida, pues al ordenamiento del cristianismo, a la construcción de iglesias. Todo eso pues es una de las razones por las que se les nombra como santos en la imagen que vemos por acá. Y bueno, aquí tenemos esto. Estos son serafines. Hoy sí vamos a hablar acerca de eso. ¿Se acuerdan que los veíamos en las pechinas de Santa Sofía? Eso es lo que les mencionaba la vez anterior. Vean, esto originalmente se veían así, pero cuando los musulmanes toman el edificio, entonces recubren los rostros y colocan una estrella ahí, porque para ellos las imágenes pues, de lo divino no se debe de realizar. Entonces lo que vemos acá son alas, solo alas. Igual acá tiene alas, 2, 4, 6 alas. Cuando los seres representados tienen 6 alas, se llaman serafines. En alguno de los textos bíblicos, no recuerdo cuál, no sé si es Daniel o quién es el que menciona que los describe. Ezequiel también describe, pero Ezequiel describe querubines. Pero menciona pues, que están alrededor de Dios, dice, y que tienen 6 alas. Con 2 alas, dice, se cubren su cuerpo, con 2 alas se cubren su rostro y con 2 alas vuelan. Eso es lo que aparece por ahí. Entonces, por eso tienen 6 alas. Entonces, cuando les he preguntado, bueno, con ustedes no me pasó tanto, pero en otros años digo, bueno, díganme dónde la Biblia menciona ángeles con alas, y me dicen los serafines, los querubines. No. Ya vimos en la jerarquía que estos están más cerca de Dios. Eso, los serafines son los que cantan el nombre de Dios, los que dicen santo, santo, santo es el Señor. Esos son los serafines. Se representan en el arte, durante la Edad Media y en los siguientes siglos, se representan con colores naranjas, a veces o amarillos. ¿Por qué? Porque se representan como fuego, como que hay fuego dentro de ellos. Vemos por acá, dice una pregunta, dice Celia, los signos o letras que están arriba de los santos que vemos, bueno, eso es griego. ¿Por qué? Porque la ciudad de Bizancio, la ciudad de Constantinopla, es una ciudad griega, y toda esa región era de dominio griego. Lo que pasa, más bien era de origen griego, bajo dominio romano. Por eso es que en griego, la primera Biblia es en griego.
los primeros textos bíblicos son en griego, por lo mismo. Y bueno, dice, Rafael dice, en el libro de Isaías, capítulo 6, se mencionan, dice, versos 6, 2 y 6, 7. También en Ezequiel 5 y 10 se mencionan. Bueno, gracias, ahí están los datos para que luego los podamos ir a corroborar. Pero mencionan serafines y mencionan también querubines. Entonces, esas imágenes, cuando las veían, imagínense, el texto, bueno, Ezequiel que dice que se abre el cielo y aquí la gloria de Dios, dice, y aquí 4 seres, y la apariencia de estos seres es y dice, rostro de buey, de hombre, de águila y de águila. ¿Qué ves? Buey, hombre, león y águila serían. Y tienen alas, dice, y con las alas cubren sus cuerpos y sus pies son como cascos de un animal. Nunca giran, siempre van hacia el frente. Y aquí dice, junto a estos seres, otros seres, dice, y la apariencia es de rueda dentro de rueda y tienen ojos alrededor y que las alas están llenas de ojos. Imagínense la descripción de eso en aquella época. Esos seres causaban quizá un poco de temor, pues, espanto a lo mejor a las personas que los observaban. Entonces, por eso es que los ángeles tienen una apariencia humana, porque son los que se deberían de entender con nosotros. Los otros están cerca de Dios. Entonces, hay una representación contemporánea de ellos, por cierto, que apareció hace un par de años y que probablemente ustedes las habrán visto en redes sociales, porque ahí es donde las he visto. Y se mencionan, por ejemplo, los serafines. Esta es una versión de los serafines. Y si leen el texto, van a encontrar que tiene ciertas similitudes. No digo que es igual, pero tiene ciertas similitudes. Aquí tienen más alas de las que dice la Biblia, pero pues dice que las alas están llenas de ojos. Y esa sería entonces la representación del serafín. También mencionan a los querubines, y los querubines son 4 rostros con 6 a 8 alas, dependiendo de la descripción que les hagan. Entonces, la apariencia de esto sería esta. Y luego menciona que a la par de los querubines, dice, hay unos seres y la apariencia es de ruedas adentro de ruedas y las ruedas tienen ojos por todos lados. Y entonces este artista alemán, Jonas Pfeiffer, dice que esos seres son estos y esos se llaman tronos. Los tronos son ojos y anillos. Entonces, esa es como una representación bien contemporánea. Esos son los ángeles que menciona la Biblia. Y bueno, en general se llaman ángeles, pero en particular son serafines, querubines y tronos. El primer anillo, los más cercanos a Dios, según lo que se menciona en el texto bíblico, son estos, son los serafines, los que cantan el nombre de Dios. Los querubines están alrededor, como un segundo anillo, y abajo, los que sostienen, o los que están abajo más bien, son los tronos. Son estos anillos llenos de ojos. Entonces es una representación bastante interesante y actual pues, de las imágenes. ¿No creen que las representaciones que hicieron hace 1500 años eran bonitas, ¿no? Realmente se veían seres que a ojos de quien los observaba parecían monstruos. No parecían seres como muy agradables visualmente. Entonces, esas eran las representaciones que había. Y me voy a quedar entonces por acá, porque mañana vamos a comenzar entonces con la parte de los iconos de esto. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. A mí me surgió la duda de qué personas usaban los nimbos o se les ponían los nimbos. ¿Los nimbos? Sí. Los nimbos se colocan únicamente atrás de la cabeza de aquellos que no murieron. En este caso sería, bueno, Jesús, María, los ángeles. En el caso de Dios también, pero el nimbo que se coloca detrás de Dios tiene forma triangular. Y algunos profetas, aquellos que no murieron. Parece que un profeta fue llevado por carros de fuego al cielo. En el caso de Moisés tampoco se dice que murió. Entonces, esos son los que llevan nimbo.
Pero si el personaje que se representa es alguien que se sabe que murió, por ejemplo, se puede decir el apóstol Pedro, entonces, y tiene un círculo atrás de la cabeza de él, en el caso de él, ese círculo se llama aureola, porque él murió. Esa es la diferencia. Todos los ángeles en las representaciones más actuales, pues el símbolo atrás de su cabeza sería un nimbo, no sería una aureola. Bien, creo que voy a quedarme hasta acá. Y pues tengo la grabación.